Buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a la octava de las lecciones de arquitectura desde la distancia en tiempos de encierro y pandemia. Este ciclo está organizado por la Universidad Nacional de Colombia en sus sedes Manizales, Medellín y Bogotá, junto con el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter y su grupo de trabajo Laura Gabriela y María del Pilar. Igualmente recuerden que pueden ir anotando sus preguntas en el chat a lo largo de la conferencia. Preguntas que serán moderadas en esta ocasión por el profesor Jaime Sarmiento, de la sede Medellín, y su servidor. Las conferencias anteriores las pueden ver en el canal de YouTube del Museo de Arquitectura, conferencias que irán saliendo al aire una semana después de cada presentación. Igualmente, pueden consultar la programación y noticias por el Instagram del museo. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la profesora Isabel Llanos Chaparro, arquitecta de la Universidad Piloto de Bogotá, magíster en planeamiento urbano de la Universidad Nacional de Medellín y doctora en proyectos arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña, con una tesis sobresaliente cum laude sobre Obregón y Valenzuela y las tipologías residenciales de esa firma. La profesora Isabel Llanos ha estado vinculada a la Universidad Nacional de Colombia por cerca de 20 años en sus programas de arquitectura, tanto en pregrado como en posgrado. Su amplia experiencia como docente, pero también como investigadora, le ha permitido desarrollar, sobre todo en el ámbito de la modernidad arquitectónica colombiana, un interesante acervo de investigaciones, de trabajos que ha puesto a disposición, entre otros escenarios, de la Bienal Colombiana de Arquitectura, en la que ha sido seleccionada varias veces y ha obtenido allí mismo 2 veces el Premio Nacional, precisamente con trabajos sobre la modernidad arquitectónica colombiana. La profesora Isabel Llanos tiene, además de esa experiencia como investigadora, una experiencia muy interesante sobre el proyecto, sobre la concepción del proyecto, y en su currículum se puede reconocer un amplio repertorio de obras públicas sobre temas de tecnología, de innovación, centros de desarrollo tecnológico y varios campus universitarios de no solo la Universidad Nacional, sino también de otras universidades. Para no alargarme y abrir el micrófono a la profesora Isabel Llanos, la dejo entonces en presencia de ustedes con la charla que va a versar sobre tipos y topos, las recurrencias de la arquitectura urbana de montaña en Manizales. Cierro el micrófono, profesora Llanos, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy, como les contó Edison, les voy a hablar sobre una investigación que estamos en este momento llevando en curso con el arquitecto Edison Henao y con un grupo que ya les voy a mencionar, en el que estamos tratando de identificar cuáles fueron las relaciones que se establecieron entre el topos y los diferentes tipos de arquitectura moderna residencial en Colombia. Es una investigación de largo aliento. En este momento hemos adelantado especialmente el capítulo de montaña de la ciudad de Manizales, y un poco hemos revisado algunas de las arquitecturas de Cali, Barranquilla y Bogotá. Sin embargo, el día de hoy les voy a hablar de la arquitectura de montaña, que es la arquitectura doméstica de Manizales. Quisiera, antes de empezar en el tema, hablar un poco de la relevancia que tienen esas arquitecturas periféricas, esas arquitecturas que sucedieron fuera de Bogotá, Barranquilla, Cali, en unas ciudades de tamaño intermedio, que a la fecha son poco desconocidas, que incluso quienes habitamos en las ciudades caminamos
al lado de esas arquitecturas y muchas veces pasan desapercibidas. Creo que hay allí una línea de trabajo que no solamente nosotros hemos abordado, que ha sido abordada en Barranquilla por Carlos Bell, por ejemplo, sobre la arquitectura moderna en Barranquilla. También hay una publicación reciente de la Universidad del Norte sobre Roberto Acosta Maviedo, que tiene obras maravillosas. Barranquilla es una ciudad que tiene una arquitectura moderna por estudiarse seguramente, aunque ya se han dado pasos muy importantes. También en Cali creo que hay un grupo importante haciendo investigación. Rodrigo Tascón sacó un libro maravilloso que nos permitió conocer un poco más de Borrero Zamorano y Giovanelli, pero también las universidades de Javeriana, San Buenaventura y la Universidad del Valle han adelantado investigaciones sobre el tema. En Medellín y en Bogotá, las maestrías de arquitectura creo que también han hecho un papel muy importante por conocer esas arquitecturas que son un poco desconocidas en la historia, otras que lo son más, pero aún así que no han sido estudiadas detalladamente y que creo que valdría la pena. Esto es como una invitación a que en las distintas ciudades del país en donde se encuentren vean que hay una arquitectura por estudiar, que unos arquitectos locales que desconocidos que valdría la pena revisar y que creo que nos podrían enseñar algunas lecciones universales que finalmente son el propósito de esta investigación proyectual, ¿cierto? Esta investigación proyectual tiene sentido en la medida no en la que hacemos una recuperación, solamente una recuperación histórica, aunque eso también es muy importante, sino en la medida en que identificamos lecciones que tienen completa validez en la contemporaneidad, reflexiones sobre el lugar, sobre el clima, sobre la geografía, reflexiones sobre la actividad que podrían orientar nuestro quehacer. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentar el grupo. Hablo en nombre de un grupo que es mucho más amplio. El profesor Edison Henao, que me acompaña, que hacemos equipo tanto en el ejercicio proyectual como en la investigación. Un arquitecto con el que trabajo desde hace ya un tiempo en investigación, que es Daniel Bárcenas, y unos estudiantes maravillosos con los que no habría sido posible este trabajo porque tienen un interés en la arquitectura moderna, han realizado un trabajo riguroso, juicioso, y creo yo han aprendido de estos arquitectos locales. Quisiera nombrarlos a todos. Ellos son Daniel Alexander López, que trabajó fuertemente conmigo para esta presentación. También Daniel Álvarez, Juan Sebastián Bustos, Juliana García, Santiago Giraldo, Alejandra Gómez, Luisa María Hoyos, Alejandro Jaramillo, Cristian David Mesa, Jason Steven Muñoz, Federico Muñoz, Carlos Alberto Ortiz, Manuel Felipe Rincón, Carlos Arturo Rojas y Mateo Sechi. Es muy importante resaltar el trabajo. Ellos realizaron un trabajo de grado, participaron en la investigación y a partir de un informe que realizaron sobre la investigación incluso fueron seleccionados en la última bienal con su trabajo de grado. Dos trabajos de grado, ahí hay dos grupos distintos, uno está relacionado con el otro, es una primera y segunda parte, y también agradecer a los archivos porque quienes hacen investigación sabrán que el material que hay en archivo es muy poco, en las ciudades de tamaño intermedio menos, entonces es de gran valor para nosotros los investigadores poder acceder a esa información primaria y en este caso fue muy importante la información fotográfica del archivo de Víctor Hurtado, la información invaluable del Agustín Codazzi, que esa sí es a nivel nacional y que tienen una información muy buena de la ciudad de Manizales y que van a ver en la presentación. El Archivo General del municipio de Manizales, en donde están todas las licencias de construcción y por eso pudimos acceder a los planos originales. El Centro de Documentación Histórica del Grupo de Trabajo Académico en Patrimonio Urbano Arquitectónico y el Archivo del periódico La Patria.
Gracias a estos archivos, a los estudiantes, al arquitecto Daniel Bárcenas y a la compañía de Edison ha sido posible la presente investigación. La hipótesis nuestra tiene que ver un poco con lo que están viendo y es la diversa geografía que existe en Colombia. Ustedes saben que en Colombia tenemos altiplanos como el de Bogotá, el valle como el de Cali, del Valle del Cauca. Tenemos ciudades de montaña como Manizales y tenemos ciudades ubicadas en el litoral como Barranquilla y Cartagena. Realmente Puerto Colombia, que está muy cerca de Barranquilla, y Cartagena. Consideramos que esa condición geográfica ha sido determinante fue determinante en el acontecer de la arquitectura moderna en Colombia. O sea, que hubo unas maneras de hacer ajustadas a esas condiciones topográficas que son variables, que los climas, nosotros en el país pues tenemos las 3 cordilleras y contamos con unas variaciones climáticas, topográficas, y definitivamente la arquitectura moderna, aunque en algún momento se consideró que no tenía en cuenta ese lugar, a partir de un estudio de la arquitectura que sucedió en la montaña y como les decía, algunas de las firmas de arquitectos del altiplano, pudimos identificar algunas variaciones que tienen que ver con ese topo, ¿cierto? Con el lugar en el que esa arquitectura acontece. Y también hay variaciones, hay una repercusión entre ese topos y los tipos de vivienda. Estamos viendo aquí una serie de casas de la firma Pisano, Pradilla y Caro. Que son casas de al altiplano, ¿cierto? Vamos a ver esta es la casa Michan de Pisano, Pradilla y Caro, es una casa apaisada, como muchas de las casas que sucedieron en la sabana, en el altiplano de Bogotá, en donde se localiza Bogotá. Esta es la casa Obregón de Rafael Obregón de 1955. Son casas que tienen, por lo menos en el caso de estas dos firmas, por eso no nos concentramos hoy en la arquitectura del altiplano, porque consideramos que no hemos revisado suficiente arquitectura para poder saber si hay o no una recurrencia, pero en el caso de las dos firmas hay una recurrencia, son pabellones abiertos a los jardines interiores, son arquitecturas muy horizontales en donde las superficies que recubren las fachadas son en gran medida cristaladas. Hay una casa que se cierra hacia la calle y se vuelca completamente hacia el jardín posterior, en el que con frecuencia, o por lo menos en el caso de Obregón y Valenzuela, se recrea ese paisaje y se establece una relación directa con las estancias interiores, ¿cierto? Se definen algunos espacios de mediación, pero en muchos casos la casa entra en relación directa con esa naturaleza que la rodea y se vuelca hacia el paisaje, un paisaje que en el caso de Obregón y Valenzuela, en algunas de sus casas y en Pisano, Pradilla y Caro, evitan el recinto, en otras firmas posiblemente se presenta con mayor contundencia el recinto, inician haciendo uso del patio, pero en la medida que transcurre el tiempo y se dan cuenta que el clima dificulta el uso del patio, entonces los patios se van convirtiendo en tragaluces que perforan toda la cubierta de la casa y va desapareciendo la estructura del patio como estructura de orden y la reemplaza el vestíbulo que ordena la casa. En el caso del Valle del Cauca, hemos podido revisar también superficialmente, creo yo, el caso de Borrero, Zamorano y Giovanelli, una firma de arquitectos increíble que ya han revisado también investigadores de las universidades que les mencioné anteriormente. En este caso aparecen todos los dispositivos, muchos de los dispositivos de control solar, aleros,
persianas, cortasoles, aparecen los calados en muchas de las fachadas. Hay una particularidad en Cali y es que algunas de las casas están en la montaña, pero las otras que están en los centros consolidados, como esta casa que es la casa de María Caicedo, es una casa que está en el centro y se eleva para buscar el paisaje, mientras que hay otras casas que se encuentran hacia las laderas que están contiguas al valle, que definen el valle y que tienen una proyección hacia la ciudad y una apertura hacia las montañas que definen los farallones de Cali, que definen el valle, ¿cierto? Hay muchos de los dispositivos de control climático, como les decía, también a diferencia de la arquitectura del altiplano, también por el clima, aparecen una serie de espacios de mediación. La estructura queda muchas veces expuesta porque es empleada para soportar aleros, para definir porches, galerías, todos los dispositivos de relación con la naturaleza que emplean magistralmente los arquitectos de Borrero, Zamorano y Giovanelli. Estas son un rápido paso, un poco para que entiendan cuál es el origen de la investigación, y hoy vamos a ver una partecita que es en realidad sobre la que hemos trabajado y que tenemos un avance significativo. Y las casas del litoral, que básicamente conocemos las de Obregón y Valenzuela, no mucho más, nos llaman mucho la atención firmas como González, como Ripoll, como Massari Vignini, bueno, y muchas de las firmas que construyeron en Barranquilla. Estas son casas de Obregón y Valenzuela, construidas o diseñadas en Barranquilla y en Cartagena y en Puerto Colombia, y son casas nuevamente con unos que presentan esos dispositivos de control solar que permiten tener unas condiciones de confort climático en el interior, pero también son casas que establecen continuamente una relación con el horizonte marítimo, que finalmente es ese paisaje al que todo aquel que está en el litoral quiere acceder, aquel que él quiere incorporar en el espacio interior, que quieren marcar a partir de las ventanas, en este caso casi todas puertas ventanas que definen las fachadas. Entonces, hay muchas casas como esta que pueden ver en este momento, que es un proyecto que se hace en Cartagena para una residencia unifamiliar, pero no se construye, que al igual que la Casa Santo Domingo que veíamos anteriormente, abre un patio interior, abren fachadas y aprovechan un poco la ventilación cruzada como un mecanismo de confort, ¿cierto? De aireación, puede ser, del espacio interior. En el caso de Manizales, que es el caso que hoy nos ocupa, es la montaña, ¿cierto? La montaña la que establece unas determinantes muy importantes para el acontecer de esa arquitectura que en Manizales sucedió entre los años 50 y 60, un poco después de Bogotá. En Bogotá empieza finalizando los 40, aquí sucede entre los 50 y 60, y hay una serie de firmas muy importantes localmente, que han sido desconocidas. Nosotros llegamos a identificar 20 arquitectos, y de esos 20 arquitectos estudiamos cerca de 100 casas, junto con todo el grupo de estudiantes, de profesores. Se redibujó, se visitaron en la medida de lo posible. Muchas de las fotos que van a ver son fotos actuales porque no hemos tenido acceso a ningún archivo que conserve fotos de la época. Ustedes saben que Manizales es reconocida por su arquitectura republicana, de la que se encuentra un gran registro, pero de la arquitectura moderna no. En realidad mucha de su arquitectura moderna ha sido demolida. Hay firmas tan importantes, hay arquitectos muy importantes, pero hoy les vamos a hablar de 4 firmas que consideramos fueron consistentes en el tiempo, en las que podemos hablar de algunas recurrencias entre sí, que son Hernando Gómez y Gonzalo Botero, Jaime Gómez y Jaime Ángel, Jorge Gutiérrez y Germán Arango, y Robert Vélez y Agustín Villegas. Es
es importante aclarar que con Gutiérrez Arango también trabajaron Gustavo Uribe, José María Espejo y Alberto Sanín. Era frecuente que Gutiérrez y Arango colaboraran con otras firmas de arquitectos. Esos arquitectos hicieron posible una modernidad. También valdría, creo que es importante mencionar, Herrera y Nieto Cano tuvieron un conjunto de viviendas muy importante en Manizales, que yo creo que también marcó mucho la dirección que tomó la arquitectura moderna local, que son las casas Gómez Arroyo. Vamos entonces a ver un poco la geografía. Para mí, esta fotografía que les estoy mostrando me parecía muy importante porque es una foto del Agustín Codazzi, está construida, yo diría que con unas 10 fotografías aproximadamente, y revela un poco la geografía, ¿cierto? La topografía de donde tuvo lugar esa ciudad, la ciudad de Manizales, lo escabrosa de la topografía y lo difícil que fue construir la ciudad de Manizales. Incluso en algunos relatos de los periódicos editoriales, de los periódicos de la época, se habla de la necesidad de hacer el suelo. O sea, en el centro tradicional, que es el que se encuentra en este punto, en realidad se rehizo el suelo porque la topografía no permitía el desarrollo del Tamero. Recuerden que Manizales se encuentra a 2.150 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en la vertiente occidental de la cordillera central, está rodeada por los nevados Ruiz, Santa Isabel, Tolima y Cisne, y este es un poco un recorrido por las condiciones geográficas que tiene o que rodean la ciudad, ¿cierto? Estaba entonces el centro de la ciudad repleto de hondonadas, vaguadas, de muchas quebradas que recorrían la ciudad. Esta era la ciudad que informal, en esta imagen podemos ver un poco de la ciudad informal que se desarrollaba en esas laderas, en la periferia, mientras en el centro lo que se hacía era rellenar el centro. En esa condición geográfica yo creo que tuvo como beneficio para el desarrollo de la arquitectura y de la ingeniería la dificultad que generó, permitió desarrollar dos técnicas que creo que son relevantes. Una es el relleno hidráulico, que consiste en arrastrar con agua la tierra y permitir que la tierra se vaya acumulando y sedimentando hasta tener una meseta, ¿cierto? Poder rellenar y estabilizar de manera estable una parte del terreno. Eso podía tomar meses o años. Y lo otro que se desarrolló en Manizales fue un sistema constructivo en Bareque, porque los colonizadores, los de la colonización antioqueña, traen el sistema constructivo era de tapia pisada, y acá se implementa el Bareque por las condiciones sismológicas de la ciudad. Esas condiciones son determinantes en la arquitectura y en el desarrollo de la ingeniería. Aquí podemos ver el centro, el trazado en damero, el trazado en damero que fue el que guió esa ciudad, por lo menos la que estaba dentro del centro, aunque aquí vemos un poco una imagen del damero. Era la pendiente que tenían muchas de las calles de la ciudad, que se trazaban de manera continua, pero ese damero se hizo insostenible. La meseta se rellenó, se rellenaron muchas de las vacuadas, de las cañadas que todavía corren bajo la ciudad, y una vez rellenas, todas rellena y construida la meseta, cuando esta se acabó y se llegó al pie de monte de la montaña, fue imposible continuar con el damero, ¿cierto? Se hizo insostenible. Entonces, hacia los años 20, los urbanistas, no digamos los urbanistas, más bien los urbanizadores locales, encontraron la dificultad con la continuidad de ese damero, y aparecieron una serie de barrios periféricos. Aquí les estoy mostrando algunos de ellos, como Belén, en donde
el trazado era un trazado más acorde a las sinuosidades de la topografía. Eso trae unas condiciones muy particulares y es tal vez la Estrella, que bueno, no, es un barrio que vemos aquí a un costado, aquí está viendo la Rambla, pero también está la Estrella, que se realiza durante los años 40. Esos asentamientos en los que se prioriza la condición de la topografía presentan una particularidad, y es que ninguno de los lotes en Manizales, yo diría que con dificultad encuentran dos lotes iguales o dos manzanas iguales. Después del damero que definió el centro, lo único que encontramos es una serie de manzanas irregulares en las que la arquitectura tiene, la edificación tiene la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de establecer ese orden urbano que no se pudo establecer a partir del trazado de manzanas y de calles por las dificultades topográficas. Dentro de esta transformación que empieza con los urbanizadores locales hacia finales de los 20, 27, más o menos hacia el 27, que aparecen unos barrios como Versalles, tiene mucha importancia la visita de Karl Brunner, que en el 40 visita y hace parte de los arquitectos que desarrollan el primer plan regulador de la ciudad, y en donde la reflexión gira en torno a esa preocupación por la continuidad del damero, y se sugiere establecer un trazado más sinuoso y más acorde a las condiciones geográficas, ¿cierto? En donde adicionalmente haya una mayor relación con la naturaleza, relación que se había evitado un poco, o que tal vez el trazado en damero no potenciaba. Entre esos desarrollos de arquitectura, vale la pena señalar las casas que se construyen en el centro. Recuerden que Manizales es una ciudad muy joven, Manizales se funda en 1848, aparecen las casas de la colonización antioqueña. Inicialmente el modelo de la casa colonial que traen los colonizadores no funciona y se adapta un poco, y tiene lugar la casa de la colonización antioqueña. Es una casa de balcones. Aquí estamos viendo una imagen de los incendios que hubo en Manizales. Hubo 3 incendios muy importantes que fueron determinantes también en el desplazamiento de muchos de los habitantes del centro de la ciudad a la periferia. Pero continúo un poco con lo que les estaba contando de la casa de la colonización antioqueña. Es una casa distinta a la casa colonial porque es una casa mucho más abierta, que presenta grandes aleros, presenta balcones corridos, muchas veces el balcón corrido que se fue transformando hasta reducir su tamaño. Era una casa que en la primera planta era comercial y la casa se desarrollaba en el segundo piso. Sin embargo, esa casa muy abierta, que se abría hacia la calle, pero también se abría en la parte posterior hacia el paisaje, se incendia, y el temor al incendio que generaron esos 3 incendios de entre el 22 y el 25, creo, 27, se incendian un número considerable de manzanas del centro, y por eso las personas deciden trasladarse hacia los barrios que estaban, primero reconstruir el centro, y en esa reconstrucción casi que en la mayoría se reemplaza la arquitectura de la colonización antioqueña por una arquitectura republicana que se implementa en gran parte del centro. Incluso muchas de las casas o de las edificaciones que no se habían incendiado se transforman, y en la periferia aparecen las casas quintas, como las que están viendo, incluso conjuntos de casas quintas, pero también casas quintas aisladas, en donde viven muchas de las familias adineradas de la ciudad, rodeadas de un jardín, un poco protegidas de los incendios, porque parte de la razón por la cual el incendio se propagó fue por la proximidad de las casas, por las dimensiones de los aleros que finalmente hicieron que el fuego se propagara,
Entonces se trasladan a unas viviendas que consideran mucho más seguras, también un híbrido un poco técnico entre algunas de esas casas tenían algunos muros en bareque y empezaba a utilizarse el ladrillo, entonces ahí hay unos híbridos constructivos que aparecen en esas primeras residencias de los años, más o menos hacia los años 30. Y después tiene lugar, después del republicano, después de esas casas quintas que se desarrollan en Manizales, hacia los años finales de los 50, aparecen algunas firmas de arquitectos que trabajan en la ciudad de Manizales, que eran las firmas de las que les hablaba hace un rato. Esas firmas ven la necesidad de trasladar los barrios, se trasladan los barrios hacia el suroriente de la ciudad, en donde todavía se encontraban algunos sectores medianamente planos, un poco distantes del centro. Manizales, tal vez por la topografía, se ve la necesidad de poblar inicialmente algunas zonas que están muy retiradas del centro en razón de esa condición topográfica. Eran las zonas que eran un poco planas y son las primeras que se ocupan. Una vez se incendia el centro, se ocupan los barrios aledaños como Versalles, se ubican algunas casas en Chipre también, y después se trasladan algunas viviendas a barrios como Palermo, La Estrella, La Rambla. Ahora hablemos entonces de esas casas que suceden después de las casas quinta, que responden a esas transformaciones que también están sucediendo en las maneras de habitar. Sabemos que los habitantes de la ciudad de Manizales tienen un contacto más o menos estrecho con ciudades como Nueva York, con Londres, porque el cable aéreo había traído algunas de las personas que montan el cable aéreo, vienen de empresas londinenses y de esa manera se establece un vínculo y muchos de los manizaleños van a Londres, Nueva York, París y ahí hay una relación estrecha que también se refleja un poco en los intereses por las transformaciones en esas maneras de habitar. Al respecto hay trabajos muy interesantes, hay uno en la maestría de historia que me parece muy interesante que hace referencia a cómo van cambiando los intereses, cómo se transforma la cocina, cómo aparecen los electrodomésticos y todo eso tiene repercusiones en esas nuevas maneras de habitar y en el anhelo de tener una vivienda moderna. Esta vivienda moderna es una vivienda que no tiene un espacio, que evita los espacios compartimentados, como eran los espacios de la premodernidad o de las casas quintas, y trabaja más por un espacio continuo en el que la geografía tiene una enorme incidencia según lo que pudimos observar al estudiar con detalle algunas de las casas. Aquí están viendo algunas de las casas. Cuando los arquitectos de la época se enfrentan a la topografía, encuentran dos alternativas. Por un lado, rellenar, construir un podio y de esa manera tener una superficie horizontal sobre la cual erguir la casa, ¿cierto? Una superficie que provee estabilidad, orden, que de alguna manera regulariza la topografía y la convierte, la geometriza, ¿cierto? Que geometriza la geografía y la convierte en un elemento que hace parte de la composición de fachada. Y están otro grupo de arquitectos que optan por adecuar la casa a las variaciones del terreno, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar primero aquellos arquitectos que a partir de la construcción de un podio, que pueden ver claramente en todos los cortes, definen una superficie horizontal y sobre ella levantan la casa. Hay un proyecto muy importante que realiza Jorge Gutiérrez Duque junto con Arango y Samper. Estaba Samper trabajando con el BCH, que es el barrio Belén. En esta oportunidad, la regularización del terreno queda oculta tras la fachada, un poco como sucedía en la casa de la colonización antioqueña,
hay un zócalo que oculta la regularización del terreno sobre el que se levanta la casa, y ellos proponen 3 tipologías de vivienda para adaptarse a la doble pendiente que presenta el predio. Hay otro proyecto muy importante, es la Casa de Soledad Jaramillo, es una casa de 1958, es de la firma de arquitectos Gómez Ángel, es una casa binuclear que se ubica en un sector llamado Chipre, que queda en una de las partes más altas de la ciudad, y nuevamente en este caso los arquitectos Gómez Ángel construyen un podio, como lo pueden ver, sobre el cual levantan la casa. Esa idea de elevar la casa tiene un significado, digamos que repercute en muchas de las condiciones de la vivienda, porque la aísla aún más de la parte pública de la calle, le permite en gran medida abrir muchas de sus fachadas, le permite casi que la parte elevada del podio se convierte en una terraza, y el muro que delimita el podio muchas veces escala y contiene algunos de los dispositivos de relación urbana con la calle, que ya les mostraré. Esta es la casa de Fernando Jaramillo. Es una casa de 1959 de la firma de arquitecto Gutiérrez Arango, y es una casa muy importante, se ubica en un lote triangular, y es una casa que tiene un podio muy grande, más o menos de unos 2 metros con 10 aproximadamente, y en el podio disponen una escalera que permite el acceso a la casa, pero que además escala la casa, la relaciona urbanamente con la calle. También está la puerta del parqueadero, que muchas veces se ubica junto con algunos servicios en los podios de esas casas de montaña, y eleva la casa. O sea, la casa, las actividades de la casa, íntimas de la casa, se elevan y no necesariamente se ubican siempre en la misma dirección. La zona social, la zona de servicios, la misma cocina, se ubican en distintos puntos de la casa. Generalmente, en la mayoría de los casos, aunque no siempre, se prioriza el salón comedor, que se junta en una sola espacialidad en relación cercana con la cocina, aunque no directa, y se abren hacia el paisaje. Recuerden que Manizales tiene los nevados por un costado, tiene una serie de cerros como San Cancio, Cerro de Oro, que están cerca de la ciudad, y tiene unos atardeceres y amaneceres que, por las condiciones del clima y la altura, son un gran atractivo, por lo menos para los residentes de la ciudad. Hay otra de las casas, es la casa de Daniel Rivera, es una casa de 1962, también de Gutiérrez Arango, en la que se refleja claramente esa preocupación por abstraer las irregularidades topográficas y de alguna manera poder componer la fachada. Creería yo que de las pocas firmas en donde uno encuentra un esfuerzo por la composición en fachada, por la abstracción de la fachada, no necesariamente el reflejo inmediato de lo que sucede en el interior, en el exterior, es en Gutiérrez Arango. En este caso, Gutiérrez Arango nuevamente construyen un podio, le ubican unas escaleras, las escaleras que a veces hacen parte del podio o a veces están adosadas él. Yo diría que es uno de los dispositivos urbanos más importantes, en especial la relación que hay de la calle a través de la escalera al porche, que también con frecuencia aparece en la casa, y de inmediato el vestíbulo y el acceso a la casa. Entonces hay un circuito que le permite, o que es constante, que es reiterado no solamente en esta firma de arquitectos, sino en todas las firmas analizadas, y que le permite establecer esa relación. El podio finalmente logra aproximar, a veces en este caso, por ejemplo, aproximar la casa a la calle por uno de los costados, y por el otro costado entonces aparece la escalera que le da escala. Esta es la casa Ligia de Cuartas, de 1962, que es también de Gutiérrez Arango. Tiene una particularidad, y es que la casa se localiza en un barrio de la ciudad
que es una meseta que fue aplanada, que es el barrio La Castellana. Sin embargo, en esta oportunidad la casa, además de estar sobre un podio, los arquitectos la elevan sobre otro podio. Entonces, como ustedes veían en el corte, aparece el podio del barrio La Castellana, que es un relleno, que parte de él es un relleno, y el podio de la casa de Ligia de Cuartes. Hay otra cosa que creo que fue significativa para nosotros en la investigación, es haber entendido que en muchos casos ese muro de piedra que rodea, que define la altura del podio, que muchas veces su altura es la que incide en el grado de apertura de las fachadas, no funciona como un muro de contención. Muchas veces el terreno ya se ha sedimentado, como les contaba, a partir de ese relleno hidráulico, el terreno se ha sedimentado, es estable, y el muro de piedra es el dispositivo que ellos construyen para la relación con el peatón y de paso para un poco resguardar la privacidad de la casa, que les permite también continuar con algo de la casa, de la colonización antioqueña, y es esa proliferación de balcones, balcones corridos, ventanas, puertas, ventanas que se abren hacia la calle cuando el objeto de interés, que en el caso de la casa de montaña es la geografía, se encuentra hacia ese lado. Si la casa, si el objeto de interés, o sea, la geografía está hacia la parte de atrás, la casa se vuelca hacia atrás. Ella se vuelca simplemente hacia donde están las condiciones geográficas que le resultan atractivas. Entonces, como les decía hoy, van a ver entonces un recorrido en el que ustedes pueden hacer un recuento de los podios, los dispositivos urbanos de los que les hablaba hace un rato, de las escaleras, los porches, los aleros, muchas veces los balcones, las galerías, las terrazas, que hacen parte de las casas que estamos viendo que se ubican sobre podios. A veces hay unas combinaciones, la escalera se incorpora dentro del porche, a veces, como en este caso, el podio se quiebra, o en casas medianeras el podio sirve para la disposición de la escalera de acceso a la casa. Entonces, es muy importante en las casas de montaña el uso de este podio como elemento de regularización del terreno. Hay también, si pudiéramos hablar, tal vez el podio tiene una condición adicional, y es que determina un desarrollo urbano vertical. Uno diría que, a diferencia de las ciudades del altiplano, en donde la ciudad se planea en horizontal, ¿cierto? Entre calles, carreras o entre las vías en las dos direcciones, la definición de manzana. En Manizales, la ciudad se planea en vertical. O sea, la ciudad necesita desarrollarse, necesita ser pensada. Yo la verdad no sé si en la actualidad suceda de esa manera, porque uno con frecuencia ve un poco la negación de la apertura hacia las condiciones del paisaje, que aquí yo creo que todos los que hemos venido o vivimos en Manizales resulta sorprendente que haya quien aún se niegue hacia el paisaje, pero en esta época yo creo que había una condición, existía esa condición para la arquitectura, ¿cierto? Había una condición de abrirse, de incorporar el paisaje, y eso llevó a una planeación en vertical. Entonces, el podio levanta la casa, tiene un plano aéreo sobre el que la casa se yergue, y de esa manera puede proyectarse horizontalmente. Entonces es una combinación muy particular. Mientras en la casa de la Sabana o del Valle veíamos con frecuencia esa proyección horizontal hacia el jardín posterior o hacia el patio que hace parte de la casa, en la casa de montaña la casa se levanta en relación con la ciudad y una vez arriba se proyecta horizontalmente. Entonces, ese orden horizontal es del que vamos a hablar en este momento. Les voy a mostrar 6 casas, algunas de ellas ya vimos, creo que ya vimos la de Soledad Jaramillo. Vamos a ver otras en esta oportunidad y vamos a ver un poco de qué hablamos, a qué nos referimos cuando estamos mencionando esa proyección horizontal. Como les decía, la casa
no siempre se vuelca hacia la calle o hacia la parte posterior, e incluso a veces se vuelca por 2 o por 3 o 4 de sus costados buscando esa apertura. Esta es una casa temprana, es la casa de Gustavo Cuervo, es una casa que se abre hacia la parte de atrás, como ustedes vieron. Aquí pueden ver unas perspectivas en las que los chicos montaron el paisaje al que se tiene acceso desde la casa y que nos permite entender un poco cuáles eran las condiciones espaciales. Como lo veíamos en el corte, el terreno baja de manera contundente en el predio y los arquitectos aprovechan, Gómez y Ángel aprovechan para abrir la parte posterior de la casa. Hay también otra constante y es que muchos de los arquitectos buscaban agrupar las estancias sociales. Yo creo que eso es una constante, no solamente en Manizales. Y en el caso de Jorge Gutiérrez Duque, había una particularidad y es que estructuraba algunas de sus plantas en cruz, a veces con un solo recorrido, una sola circulación central que comunicaba la boca del acceso con la boca del patio posterior, o a veces en cruz, como esta casa, que es la casa Kevin Ángel, que entonces presenta el balcón que están viendo en la fotografía, que se abre por el porche hacia la parte de adelante y hacia la parte de atrás una apertura desde una estancia de las habitaciones hacia el paisaje que ustedes pueden ver en la parte posterior. En este caso, además, hay una particularidad y es que ellos establecen ese gran podio para el predio, pero elevan la casa sobre un pequeño plinto. Es creo que la única casa de las que hallamos en las que formalmente se separan las dos piezas. Por lo general es el podio el que funciona como la pieza formal que relaciona la casa con el suelo. Está la casa de Néstor Arnel de 1960 de Gutiérrez Arango, en la que nuevamente persiste esa insistencia en ordenar la casa a partir de una cruz, y una de las crujías, digamos, que compone la cruz, muchas veces está definida por espacialidades. En esta casa, el salón comedor que conecta la superficie horizontal del podio que ustedes están viendo allí y que se proyecta la casa en los dos sentidos, atraviesa una de las salas de la casa en las dos direcciones. Ustedes pueden ver un poco, los chicos intentaron a través de la recreación de los lugares un poco transformados, porque entenderán que las fotografías que hacen parte del fotomontaje son actuales, pero intentando ubicarnos en relación con la geografía. Inicialmente nosotros habíamos ubicado las casas en el predio, pero después decidimos ver las localizaciones, ver la topografía y entendimos un poco por qué la disposición de la casa en el predio era tan variable, por qué la distribución interior también variaba en relación con esas condiciones de la geografía. Vemos la casa de Arturo Botero, que es una casa de 1962. Es también una casa que se encuentra en este barrio que les contaba, que es diría que es como una mastaba, es un gran relleno. El barrio se levantó todo sobre un gran podio, que es la Casa Botero, y la Casa Botero adicionalmente se levanta sobre un podio y promueve esa apertura horizontal. Yo creo que en las perspectivas o en las fotografías interiores, que son pocas, porque pocas de las casas se encuentran en pie, ustedes pueden ver cómo esa proyección horizontal, esa incorporación del paisaje, esa idea de que uno abre la puerta y al abrir la puerta se encuentra afuera, ¿cierto? Se encuentra un poco con las condiciones que tenía en la calle, que ve ese paisaje enmarcado, incorporado en el espacio interior, que se convierte en el límite del predio. La casa está sobre un podio que finalmente, aunque no es exactamente un recinto, en muchos casos funciona como tal, porque separa la casa de la calle, depende de la altura que desarrolla ese podio, y adicionalmente le permite proyectarse hacia el paisaje, que termina siendo el límite
de las parcelas. Entonces, a eso nos referíamos con la proyección horizontal de la arquitectura, ¿cierto? Es una arquitectura que se eleva urbanamente, se desarrolla en vertical y luego se proyecta horizontalmente, como pueden ver en las fotografías y las perspectivas. Vamos entonces a ver otro tipo de casas, que son aquellas casas que nosotros consideramos se adaptan al terreno, ¿cierto? Se quiebran. Ya no es un solo plano horizontal, sino es la relación entre distintos planos horizontales la que da lugar al terreno sobre el que se levanta la casa. En esta oportunidad yo diría que tienen también una incidencia significativa y es que el relleno de las casas que están sobre un podio muchas veces incrementaban el costo de la casa porque al tener esos lotes tan irregulares, ellos usaron el podio un poco como funciona la plataforma en las torres plataformas, ¿cierto? Como el elemento que regulariza la parcela y a partir de ese elemento que regulariza tienen la libertad de desarrollar la casa, muchas veces exenta, porque ya la labor de continuidad la ha establecido el podio y la casa se puede desarrollar exenta o a veces se desarrolla en continuidad con las casas vecinas. En esta oportunidad se evita el podio, se reducen los costos y la casa se adapta a esa montaña. Vienen muchas de las casas de Manizales, que son las casas de medios pisos, son las casas que tienen con frecuencia en el corazón de su distribución interior la ubicación de una escalera o una rampa. Esta es la casa de Arturo Campo, es la casa de 1955 de Robert Vélez. Es una casa que se divide en dos crujías y las dos crujías tienen un nivel distinto. En muchas de estas casas, así como en las que veíamos anteriormente, hay un orden vertical y un orden horizontal, podríamos decir que en estas el orden es oblicuo, ¿cierto? Hay la escalera o la rampa permiten que la casa se desarrolle de manera oblicua. La dislocación de los niveles, ¿cierto? Que siguen sin estar separados o compartimentados por muros, sino por cambios de nivel, entonces logran muchas veces los arquitectos una relación oblicua entre los distintos espacios de la casa. Esa relación oblicua yo diría que se ve tal vez de manera más clara en los casos de rampa, aún sin embargo, en algunas de las perspectivas de las casas que tienen escalera, podemos ver como salón-comedor que tienen una diferencia de nivel, muchas veces se relacionan entre sí y a la vez con jardines posteriores, con patios interiores o nuevamente con el paisaje geográfico. Aquí podemos ver un poco la intención de los medios pisos y de esa relación que hay entre el hall de las habitaciones, la circulación de las habitaciones y las estancias de salón-comedor y la apertura que hay hacia ese gran espacio, la idea de lograr un gran espacio a partir de unas estancias quebradas, de cambios de niveles. Nuevamente la casa se abre hacia el paisaje, muchas veces incorpora junto a la escalera un patio, ¿cierto? Lo que le permite tener un vacío de doble altura que espacialmente es mucho más enriquecedor, como en este caso. Yo diría que empezamos a encontrar nuevamente, como en el caso del podio, constantes, esa intención de abrir la puerta y que la casa se abra como un embudo, y ese embudo se vuelque hacia ese paisaje, esa geografía que a veces está mediada por un patio, pero al igual que en Bogotá, los patios en Manizales tienen una vida corta, generalmente terminan cubiertos o encerrados dentro de unas cajas de cristal que incorporan y de esa manera evitan
afectar las condiciones del clima interior de la casa. Esta casa es muy particular porque se ve muy baja hacia el exterior. Estas son dos casas gemelas, pero la ladera, esta es la avenida Santander, que es la avenida que pasa por la cuchilla de la ciudad de Manizales, pero la ladera permite que la casa se desarrolle en picada hacia la parte de atrás. Entonces, miren cómo estas casas están mucho más encajadas en la topografía. Sigue existiendo la preocupación que les hablaba por incorporar el paisaje, por relacionar las estancias, pero el quebrar o dislocar cada una de las estancias hace que ese orden, que en algún momento era horizontal en el podio, se convierta en un orden oblicuo. Yo diría que aquí también se puede ver claramente. Creo que vamos a ver a continuación las casas rampa, en las que creo que esto sucede de manera más clara, no, distinta, es otra alternativa. En realidad no son muchas las casas que se desarrollan con la rampa. Unas de ellas las denominamos rampa atrio y otras rampa patio, que son tres casas, dos de Vélez y Villegas y una de Gómez Botero, en donde la rampa no solamente es el dispositivo que ordena espacialmente la casa, sino que también ordena las actividades de la casa. En las casas en donde la rampa se asocia a un atrio, digamos que no nos logra darse la sucesión de espacios, sino que la rampa se emplea, como lo podemos ver en estas fotografías, como un elemento que agrupa las diferentes espacialidades de la casa en un solo gran espacio. Entonces, no es la sucesión de espacios que hay en cada uno de los descansos de la casa, sino incluso que tiene que ver con la construcción de la rampa, sino que la rampa parece como excavada en la tierra, ¿cierto? Muy estereotómica, sin barandas ni ningún elemento que establezca un límite, y logra, a partir de esa doble altura, relacionarse con las distintas estancias que, como vemos, unas están más abajo, otras más arriba, otras en el descanso de la rampa. Estas son algunas de las casas de Robert Vélez. La casa esta también de la firma Vélez y Villegas, la casa está asociada a un patio. En este caso, la casa está asociada a un patio y un poco, yo creo que todos inevitablemente establecimos una relación con la casa Curuchet de Le Corbusier, ¿cierto? Y la relación que tiene la escalera con el vacío, la segregación de las actividades de la casa y la relación que se establece. Finalmente, una casa en donde la rampa queda más restringida por unos muros que la ordenan, pero en donde sí se logra una sucesión de las espacialidades que comunica la casa. Nuevamente, ese orden oblicuo que se da entre las estancias sociales a partir de los espacios quebrados, se acentúa con la rampa que los comunica. Esta es la casa Botero de Gómez y Botero. Para finalizar, me gustaría presentarles la seguidilla, las casas que denominamos planas o que se desarrollan sobre un podio. Son casas podio, ¿cierto? Son casas podio mirador. En tanto, se desarrollan urbanamente en vertical y se vuelcan hacia el paisaje. Finalmente, lo que para nosotros es más significativo de la investigación es tal vez un llamado de atención a reconsiderar la manera como se está haciendo la arquitectura, la manera como se establece esa relación con el paisaje lejano, en este caso en ciudades de montaña. Aquí vemos dos de las alternativas, seguramente hay muchas más. Una es aplanar el terreno y elevar la casa y proyectarla hacia el paisaje, y la otra es adaptarse a las condiciones del terreno,
Y bien podría ser también excavar, que hemos visto arquitecturas maravillosas también concebidas de esa manera. Entonces, finalmente acá, para mí, la lección universal que aprendemos de estos arquitectos locales es esa idea de que en las ciudades de montaña, primero el urbanismo se planea en vertical para poder proyectar en horizontal las estancias de la casa, y para los arquitectos es no desconocer el lugar, o sea, esa relación estrecha que deberíamos plantearnos continuamente con el lugar en el cual desarrollamos la arquitectura. Y estas son las casas quebradas, y vimos en la imagen anterior las casas que están sobre un podio, que son casas planas. Finalmente quise terminar con esta imagen. Este es un edificio y que creo que, por lo menos a mi modo de ver, le da sentido a la investigación proyectual que hacemos junto con Edison y los estudiantes, y es cómo esa investigación permea nuestro ejercicio profesional. Este es un edificio que estamos haciendo en un municipio cercano a Manizales que se llama Villa María, y es un edificio que está sobre un podio. Ahí no se alcanza a ver el podio, el edificio en este momento está en construcción, le falta otro piso a esa barra que está elevada, y nuevamente estamos un poco aprendiendo de esa arquitectura local, de una escala completamente distinta, de una temporalidad distinta, pero de unas soluciones que pueden ser implementadas en la contemporaneidad. Entonces, para nosotros, esta es, diría yo, tal vez una de las lecciones aprendidas de los arquitectos locales y puestas en práctica. Cuando uno está parado sobre la terraza del parque tecnológico, tiene esta mirada hacia esta vista de la ciudad de Manizales, que creo que todos la pueden ver en la fotografía al fondo, porque se ve la catedral de Manizales, y pareciera que el edificio no está rodeado. Si lo visitaran, o si en algún momento lo pueden visitar, se darán cuenta que está en un lugar consolidado, está rodeado de edificaciones vecinas. Hay edificaciones sobre las que nos levantamos para poder proyectarnos hacia el paisaje, y sobre las que además levantamos el edificio para poder tener una actividad que seguramente será social, porque es un edificio gubernamental que tiene como propósito incentivar el desarrollo tecnológico, pero también generar un espacio para la comunidad. Entonces, abro si quieren todos, la posibilidad de las preguntas. No sé si quieren, si tienen alguna pregunta al respecto. Yo creo que ya esa es la presentación. Isabel, muchas gracias. Qué bonito tema el que nos presentas. Yo tengo el privilegio de acompañar a Isabel en estas investigaciones. Pues a mí me place ver cómo ahora se empiezan a instalar nombres en estas pesquisas. Teníamos a nuestra gran Silvia Arango haciendo esta tarea y ahora aparecen nombres nuevos. Isa está, digamos, muy bien escalafonada en mis respetos hacia lo que implica abordar ya no la historia, sino una cierta revisión metódica que podríamos llamar teoría, aunque pues eso es un nombre muy grande que tendrá que darle otro, pero sin duda esta investigación sistemática que nos presentas hoy, seria, metódica, juiciosa respecto a un tema que probablemente no haya sido abordado nunca, y tal vez en eso no resida su valor, sino realmente en descubrirnos en esas modernidades periféricas la idea de una arquitectura que hace ciudad, porque pues, y tú lo reclamabas en algún momento de la conferencia, los arquitectos hemos dejado el testigo a los urbanistas de crear ese orden urbano
que ya no, y por lo visto hoy, no es un orden implícito al trazado y a los confines de la ciudad, sino que queda claro que ese orden urbano es un orden paisajístico y geográfico, y legar, digamos, esa responsabilidad a los urbanistas, yo creo que primero nos ha hecho perder una faceta trascendental de la arquitectura como órgano, como pieza ordenadora del mundo, pero también un poco las, las verdades que puede traer la arquitectura al urbanismo, las ventajas que puede imponer una buena arquitectura en un urbanismo que, como tú nos muestras hoy, pues cede un poco a la contingencia de la naturaleza, al perder el damero de la ciudad pues finisecular, pero que en esa, digamos, trascendencia de lo regulado, de lo racional a lo natural, pues se dan pasos interesantes hacia un urbanismo de ciudad bella, un urbanismo más libre, más paisajístico. También se pierde un orden implícito que deriva pues de ciertas condiciones que traía el damero en su trazado tan estricto. Eh, Me parece que Isabel, aparte de dar tono con unos principios que emanan de una investigación rigurosa y no de la especulación, pone en el tintero también algo que a mí me parece que hace mucha falta en la arquitectura contemporánea, tan plagada como de ciertos vicios que han ido adquiriendo, que hemos ido adquiriendo, me incluyo también, con la originalidad, con el virtuosismo del individuo, y con esto que nos muestras, yo creo que se vuelve a sembrar pues en nuestras mentes un principio que me parece del todo respetable, que venía desde hace muchos años, pues obviamente instituyéndose, pero que en la modernidad yo creo que hace un buen capítulo. Me refiero a la recurrencia, o sea, a la eh, posibilidad que trae no hacer un edificio diferente cada vez que me cae un encargo, y tratar de descubrir una nueva manera de hacer arquitectura, como decía el Mies, cada lunes por la mañana, sino que esas persistencias sobre la rampa, sobre la escalera, sobre el podio o el plinto, que estos arquitectos mantuvieron en sus casas comerciales, vivían de eso, pues me da a mí un fresquito, diría yo, porque todos aquellos que no apuntamos a estar en esa línea de sorprender al mundo cada vez que hacemos un edificio, sino precisamente satisfacer un programa, hacer ciudad con él en la decencia más absoluta, en la economía de medios más decente, pero siempre también acumulando experiencias en esa recurrencia, en ese ir sumando. Yo creo que deja claro, por lo menos para el auditorio, para mí por supuesto que sí, un principio que tendríamos que recoger de la modernidad de los 50 y 60 que nos muestra. O sea, volver a una seriedad en el planteamiento y persistir en nuestros postulados, en nuestras nociones, en una arquitectura que en el irse haciendo y en esa repitencia, en esa recurrencia, ir mejorando, tal vez no buscando sorprender a nadie ni crear un espectáculo con la arquitectura, sino simplemente hacer ciudad, hacer paisaje, hacer geografía con eso. No me voy a extender más, entiendo que el micrófono debe ser cedido, sobre todo porque hay unas preguntas muy interesantes. Le voy a pedir entonces al profesor Jaime Sarmiento que me acompañe en este proceso de elevar al público las preguntas que han surgido, que son ya bastantes. Alejandro Ramírez nos pregunta, ¿de dónde surge esa definición de casa quinta? Y luego, para completar esto, Laura Viviana López Chaparro nos pregunta, ¿en las casas de montaña el podio estaba completamente llano? ¿No se desarrollaba nada en su interior? Yo le ayudo a Isabel en la primera pregunta solo porque sé la respuesta muy rápida. Esto es un tema que viene de mucho antes, cuando existía la idea de feudo, y la quinta era un arriendo que se le hacía a un vecino que
pagaba la quinta parte por habitar una casa y la casa se terminó llamando como la renta que se pagaba y casa quinta y luego pues eso se fue yendo hasta el día de hoy y las casas que están exentas, que originalmente eran casas exentas de arriendo, pues se quedaron llamando así, pero no sé si Isa quiera completar esa respuesta, solo ahí. Pues no, tal vez en lo de la casa quinta no, pero podría ampliar un poco en la pregunta sobre los podios. El podio generalmente tenía actividad, en muy pocos casos se quiebra el podio, o sea, no define una superficie, no lo define en la parte superior un plano horizontal, sino un plano quebrado. Creo que solamente en una oportunidad de los casos que revisamos sucede eso, pero en casi todos el podio tiene actividad. Como los predios generalmente tienen doble pendiente, con mucha frecuencia tienen doble pendiente, entonces donde la pendiente desciende más, allí se ubicaban parqueaderos y eventualmente zonas sociales. Yo creo que eso sería como la respuesta a la pregunta que me haces. Aquí hay otra pregunta, Isabel, relacionada con el podio. Marianela Chica Valencia pregunta, ¿el podio es el resultado de adaptar la topografía a la vivienda o adaptar la vivienda a la topografía? ¿Cuál es más importante entre estos dos? ¿Este podio abarca funciones o se encuentra siempre lleno? Yo no sabría decir cuál es más importante, ¿sí? O que fue primero el huevo o la gallina, no sabría decir si. Yo creo que el podio lo que le permite, lo que hace es adaptar la topografía, pero el podio también hace parte de la vivienda. Entonces uno podría decir que la vivienda finalmente se adapta a la topografía a partir del podio. Lo que pasa es que en el podio se ubican las contingencias y las zonas de actividad, tanto la de día como de noche, se ubican en la parte superior del podio, pero gracias al podio la vivienda muchas veces se eleva por encima de sus vecinos. No solamente es una manera de regularizar la topografía, sino que también permite en muchas oportunidades elevar la casa un poco por encima del vecino, sacar la cabeza y de esa manera incorporar el paisaje. Pero yo creo intuir también en la pregunta que nos hace esta chica, Marianela, también como esa preocupación por tener una actitud frente al paisaje en el cual uno pueda ser más invasivo o no. En tanto que el podio puede ser como esa transformación del paisaje, que puede ser un poquito más radical, mientras que la otra postura es más de acomodación a lo que ya existe. No, yo no, realmente, yo creo que ya es invasivo, o sea, poner una casa en un predio, creería yo que ya es una medida invasiva. Si la casa se quiebra o si se eleva sobre un podio, sobre un plinto, yo creo que tiene tal vez las repercusiones más fuertes son a nivel urbano, por eso algunas de las firmas se esmeran tanto en esos dispositivos de relación, en los balcones, las escaleras, por ejemplo, empiezan a ser muy importantes porque escalan la casa, que a veces en realidad se ubican sobre unos podios muy altos, ya no construidos, no solo construidos por elevar la casa, sino además construidos porque las condiciones de la topografía así lo demandan. Yo la verdad no creería necesariamente que en la relación con la ladera hay una mejor manera de hacer. Para mí se puede hacer buena arquitectura excavando, rellenando o adaptándose a la ladera. Creo que conozco ejemplos en los tres casos en los que hay muy buena arquitectura y una relación con el paisaje adecuada, que considero pues adecuada. Sí. Isa, si me permites, yo le complemento a Marianela un tema muy interesante que tú trataste en la conferencia, que es el del relleno hidráulico. Ese es un tema que habría que exponer, yo diría, un poco con más amplitud cuando haya tiempo, pero es una revolución de la ingeniería local que lastimosamente los arquitectos de hoy no sabemos hacer, pero esencialmente, y tal y como lo contó el mismo maestro Jorge Gutiérrez y algunos de los otros que mencionaste hoy,
implicaba esencialmente tener paciencia, o sea, más que una obra de ingeniería de alto turmequé, lo que era esencialmente era un proceso lento en el que un chorro de agua que ellos redirigían de un nacimiento con una manguera simplemente iba lavando la tierra y en el proceso de decantación de estos sedimentos se iban generando capas sobre capas de sedimentos por meses, incluso años, y ellos simplemente con la piedra que vimos que consolida el muro o el plinto o el podio, se iba generando más que un muro de contención, un muro de consolidación, y hay que ver, cuando puedan visitar Manizales se van a sorprender de algunos de estos podios y plintos que llegan a tener hasta 2 y 3 pisos de altura con esa metodología, con esa tecnología tan revolucionaria. Se hizo media Manizales así, por desgracia todas esas tecnologías han ido desapareciendo y por supuesto la arquitectura que deriva de esas, digamos, ventajas técnicas de nuestros precursores. Voy a hacer ahora la pregunta, un comentario del profesor Hugo Mondragón desde Santiago de Chile. Él dice, felicitaciones por la investigación. Los documentos planimétricos y fotográficos son de un gran valor. El objeto de estudio tiene gran interés y la metodología ha conducido a observaciones y hallazgos sugerentes. Para completar la lectura, les sugiero ubicar las casas en una planta urbana y así uno puede ver cuán lejos o cerca están entre ellas. Luego comenta, la genealogía de los principios arquitectónicos que rigen estas casas son un misterio. Tal vez ustedes lo conocen, pero no lo quieren decir todavía. Pregunta entonces, ¿dónde estudiaron los arquitectos? Está un poco enredada. Quise decir que esas casas no son ni planta libre, ni round plan, ni RAI, tiene un poco de todo. Son impuras y eso las hace más interesantes. Tal vez sí tiene que ver con la formación de los arquitectos, dice el profesor Hugo Mondragoniza. Yo tal vez le contaría algo que a mí me llamó la atención cuando estábamos haciendo la investigación y fue una insistencia de algunos de los investigadores, el, el profesor Robledo, el que es hoy senador, es profesor, fue profesor de arquitectura aquí en la sede, investigó sobre la arquitectura de la colonización antioqueña y incluso habló un poco del republicano en su investigación y hablaba siempre de la idea de un híbrido, de arquitecturas híbridas que se fueron transformando, que tenían un poco esa arquitectura de la colonización antioqueña, tenía un poco de colonia, un poco de la casa que se llamaba Casa Número, que es la casa que se ubica en las haciendas cafeteras y que tiene un corredor perimetral que podríamos llamar Casa Mirador, y que se hibridaban en esas casas urbanas que son las casas de la colonización antioqueña. Yo pensaría que la modernidad también, en este caso, es un poco híbrida, tiene un poco, por lo menos hasta donde creemos en la investigación de casas mirador, ¿cierto? De esa casa mirador de la casa número, y tiene un poco de esa idea de apertura de la casa que Wright perseguía con su idea de casa orgánica, que responde a las condiciones del lugar, del paisaje, que busca la incorporación de la naturaleza. Y creo que hay ahí como un híbrido, no quisimos como especular porque hay muy poca información al respecto. Sin embargo, algunos de los arquitectos que trabajamos estudiaron en la Universidad Católica de Washington finalizando la década del 40. Entonces, hay un poco de la formación de Bellas Artes, de la Escuela de Beaux Arts, y un poco de esa arquitectura moderna que empezaba a suceder en América. Sin embargo, están antes de la Segunda Guerra y por esa razón no tienen tampoco en ese momento una influencia tan directa de lo que acontece después de la Segunda Guerra, que yo diría que es el gran impulso de la arquitectura moderna norteamericana. Entonces, otros, y el otro grupo grande estudia en la Universidad Nacional, entonces sus profesores son Rotter, el mismo Brunner, bueno, muchos de los profesores que trabajaban en la Nacional durante la década del 40 y perdón, la década del 50.
que es cuando ellos estudian en la Universidad Nacional. Entonces, de pronto, indagando un poco más por su formación, podríamos establecer alguna relación, aunque yo creo que hay una manera de hacer muy híbrida. Hay algo que me llamó mucho la atención en estos días, y es que Daniel Bárcenas me comentaba de algo que puede parecer anecdótico, pero que refleja un poco la condición de los locales, y es que había en alguna de las redes sociales alguien decía, en Manizales no puede haber un bonito atardecer o una montaña o nada, porque todo el mundo saca y toma fotos y las publica. Entonces hay una relación también con la geografía de los manizaleños en particular, que muy estrecha, que creo que también puede ser una relación. Hay muchos de los manizaleños trabajan en el agro o en la ganadería. Hay una relación allí también que creo que puede ser, que puede haber sido sensible o haberlos hecho sensibles frente a esa condición del paisaje. No sé, Bueno, Eddie, si continúo quieres. con Sí. alguna pregunta. Bueno, Edison hacía mención antes como a ese trabajo de investigación, Isabel, que estás desarrollando, pues que es continuador también como de cierto hilo que tal vez comenzó Silvia Arango. Y en ese sentido, pues el comentario del profesor Hugo Mondragón acerca de los documentos planimétricos, las fotografías que son de gran valor. La siguiente pregunta tiene que ver con eso. Pregunta Andrés Atiliano desde Medellín. ¿Cómo lograron reconstruir o rescatar esta información de estas casas y dónde podríamos encontrar más información sobre estos arquitectos? Bueno, gran parte de la información para los que hemos investigado este periodo, firmas de arquitectos locales que son muy desconocidas, el gran valor está en las oficinas de planeación, en los archivos de planeación en donde están las licencias. Ahí recuperamos los planos. Esos planos tuvieron una recuperación, una restauración digital, que es todo mérito de los estudiantes que trabajaron con nosotros, que casi que hacen un redibujo de muchos de los planos que estaban en mal estado, recuperan digitalmente los planos, y las fotografías, en muchas de esas fotografías son fotomontajes, son reconstrucciones digitales. Algunas de las casas no están. En eso Alexander, que trabaja también, que hace parte del grupo, jugó un papel muy importante porque reconstruyó digitalmente las casas en concordancia con los planos, porque algunas de esas casas son bares, clínicas, y han sufrido unas transformaciones terribles, y él logra recuperarlas. A la información, nosotros nos acabamos de presentar a una convocatoria para publicar. Si las cosas resultan bien, alrededor de un año, o como son las cosas, en 2 años podrías tener acceso a esa información, porque esperamos poder hacerla pública. Finalmente, en eso estamos tratando de. Nosotros compramos cuanta publicación sacan de arquitectura moderna las universidades o los investigadores, y asimismo la idea es publicar y que todo el mundo un poco vea, conozca un poco más de esa arquitectura de los años 50, que creo que no ha sido muy estudiada, pero sí ha sido juzgada. Entonces creo que valdría la pena revisarla un poco antes de juzgarla. Y en eso estamos nosotros y muchos más en Colombia. No sé. Muy bien, mira, vamos a continuar, tenemos tiempo. Jordi Campo Brià, doctorando de la Universidad Politécnica de Cataluña, nos escribe desde el Reino Unido. Dice: muchas gracias por la calidad de las conferencias que están proponiendo en este tiempo de encierro forzado. En general, también agradecer desde la distancia las lecciones de una arquitectura colombiana, gran desconocida, pero con una gran calidad. Con respecto a la exposición de la profesora Isabel, me interesaría primero conocer el tipo de construcción con que estas casas se llevaron a cabo, y segundo, entender la relación con arquitecturas no tan pudientes, es decir, el resto de la ciudad. Yo creo que parte de la segunda parte de la pregunta, creo que la contesté hace algún rato cuando hablábamos un poco de la arquitectura tradicional, ¿cierto? Y no sé, tal vez cuando hablamos de la arquitectura de la periferia o de la arquitectura marginal, que se denomina marginal,
que está al margen de estos movimientos que yo entiendo un poco la pregunta de Jordi, que tienen que ver más con un grupo poblacional que tiene un poder adquisitivo mayor. Yo creería que hay una constante. Yo no sé, con el profesor Edison, que investigamos hace mucho, el profesor hizo una maestría en hábitat y hicimos una investigación sobre la arquitectura en Guadua que se desarrolla de manera informal. Y creo que es una arquitectura también que se desarrolla en ladera y que procura esa misma relación con la geografía. Entonces, creo que es una constante no de clase, no económica, sino una constante, por lo menos en la región, y yo esperaría que en las ciudades de montaña, ¿no? Ya quien haya estudiado un poco Potosí podría hablarnos un poco de qué sucede en la ladera, ¿no? Con esa arquitectura y el paisaje. Yo diría que esa es una constante y que no tiene que ver con el dinero, sino con el valor que se le da a unas condiciones geográficas particulares de un lugar en donde pareciera que no debía haber sucedido una ciudad, no se debía haber desarrollado un asentamiento que además siguió creciendo, que tenía propósitos económicos y que de repente se salió de lo que seguramente planteaban en un principio los fundadores de la ciudad. Y, Sí. espérate, esa es la segunda parte, y la primera parte de la pregunta me la podrías volver a recordar. Sí. Enlace. Quiere conocer el tipo de construcción con que están hechas estas casas, sí. En general, casi todas están hechas en ladrillo, son muros portantes, no hay digamos que el despliegue técnico es el que Edison mencionaba con el relleno hidráulico, pero encima de ese relleno lo que sucede es una casa de mampostería con muros portantes, en principio losas en concreto que luego fueron transformadas en cubiertas a 2 o 4 aguas que eran ocultadas con una superficie perimetral que la hacía parecer plana, pero que en realidad eran cubiertas a distintas aguas, porque Manizales tiene una particularidad y es que yo diría que de todos los días del año llueve 300 o 350 días del año llueve. Entonces, parte de lo que desarrollamos también en la investigación lo denominamos fachadas húmedas. Entonces, toda la cantidad de cortagoteras, alfajías que los arquitectos de esta época deben disponer para que la fachada no se chorree y para ocultar también esa inclinación de la cubierta que es necesaria para recoger las aguas en numerosas bajantes, porque además no solo llueve, sino que a veces llueve con mucha intensidad y hay necesidad de recoger un gran número de agua, pero es realmente, a veces losas en concreto, con poca frecuencia, la mayoría de las veces son cubiertas en teja y mampostería, muros portantes, en realidad mampostería en ladrillo. Yo no. Es más, nosotros en algún momento queríamos saber un poco más de la técnica constructiva para hacer una zona sísmica, la ubicación de las columnas, la definición de los apoyos no es constante. Pareciera un poco, yo diría que la tecnología en ese caso no tuvo un gran desarrollo en ese momento. Pues además del relleno hidráulico, por supuesto. Sí. Bueno, la Isabel, siguiente. Jaime, una nota, perdona. Sí, dale. Hay derivaciones muy interesantes de estas experiencias. Una que probablemente sorprenda a algunos es que Robert Vélez era el papá de Simón Vélez. O sea, el arquitecto famoso Jordi de la Guadua, de los sistemas de estos fantásticos de Guadua estructural. Simón Vélez es hijo del arquitecto Robert Vélez, que es el arquitecto de las casas rampa que vimos ahora. Sí. Bueno, esas asociaciones se pueden tejer en el tiempo y vimos en el archivo de Robert algunos dibujos de Simón cuando era niño y cuando era joven y se nota claramente que ahí trascendieron cosas interesantes. Bueno, pero ya Jaime, ya era solo una nota. Bien. Bueno, pregunta Ernesto Caicedo desde Cali.
tiene primero una apreciación personal y después hace la pregunta. En parte de la historia colombiana, algunos arquitectos del ámbito patrimonial e incluso un amplio sector de los arquitectos contemporáneos, existe una visión muy crítica de la arquitectura moderna, considerando que tuvo valores técnicos y plásticos, pero que no tuvo en cuenta ni el lugar, ni los sitios en los que se implantaba, ni el contexto cercano o lejano, y que es la culpable de la destrucción de la estructura parcelaria, de la muerte de la calle y de la destrucción de los centros históricos. Sin embargo, dice Ernesto, en tu conferencia, Isabel, pareces demostrar todo lo contrario, ejemplos modernos de gran urbanidad, reinterpretando la estructura existente, totalmente adaptados a la topografía y en una vinculación muy potente con la geografía y montañas de Manizales. La pregunta de Ernesto es la siguiente: ¿crees que ha habido una crítica sesgada o ingenua a la modernidad? De eso sí es pregunta. Yo creo, le agradezco la introducción, la introducción a la pregunta. Yo, en efecto, creo que sí. Yo creo que de la arquitectura moderna se ha hablado mal sin conocerla. Yo en eso creo que es una pregunta un poco difícil en tanto subvierte un poco el discurso local hegemónico del desconocimiento del lugar, discurso que ya muchos investigadores en otras latitudes y yo diría que aquí en Colombia también han echado abajo. Yo creo que es desconocimiento. Creo que sí ha tenido una crítica sesgada, pero sobre todo una crítica que nace en el desconocimiento de la arquitectura. O sea, es una crítica, incluso muchos fuimos formados a partir de ese discurso, el discurso de la tabula rasa y la arquitectura que desconoce el lugar, que viene y arrasa con todo lo que existe y se pone. Y claro que hay dentro de la arquitectura que sucedió en esa época, una arquitectura que así lo hace, pero yo diría que no es una arquitectura moderna. La arquitectura moderna es una arquitectura orgánica, es un poco, para mí, es un poco más el planteamiento de Wright, el planteamiento de la idea de una arquitectura que tiene sentido del lugar, que en donde las partes y el todo establecen una relación estrecha. Obviamente la buena arquitectura. Claro, se ha hecho mala arquitectura en todos los momentos de la historia y creo que a la arquitectura moderna se le ha juzgado a partir de malas experiencias y no a partir de un conocimiento de la misma. Yo sí creo que ha habido una crítica sesgada que surge del desconocimiento. Simplemente es que se repitió un discurso y ese discurso nunca se contrastó, que es finalmente lo que hemos hecho muchos a partir de las maestrías, por ejemplo, en arquitectura, en Medellín, en Bogotá, en la Universidad Nacional y en otras universidades, en donde continuamente estamos revisando la arquitectura de ese periodo y estamos encontrando que algunos de esos discursos hegemónicos se hicieron verdades sin tener relación con lo que en realidad estaba aconteciendo. Entonces sí, mi respuesta sí, creo que ha habido una crítica sesgada de la arquitectura moderna. Ok, Héctor Saúl Quintana Ramírez pregunta, esas relaciones espaciales de integración en vertical que la rampa lecorbusieriana genera en las casas que nos mostraste, podrían relacionarse con la rica espacialidad en vertical también presente Raunplan en las relaciones espaciales generadas por los cambios de nivel sucesivos, conectados e integrados visualmente del Museo de Arte Moderno de Salmón en Bogotá. Siento decirte que el mambo no tiene rampa, entonces no sé cómo establecer la relación y responder a tu pregunta. Tal vez te refieres al edificio Gabriel García Márquez, que se encuentra en el centro de la ciudad, o posiblemente a la rampa del edificio de posgrados de la Nacional, porque en relación con el mambo no tendría cómo responder tu pregunta. La rampa en Salmona tiene una condición semejante, ¿cierto? A esa, porque en muchos casos creo, pero es que no soy una conocedora de la obra de Salmona y me aterra ser imprecisa
en ese caso, pero yo diría que cuando esa rampa se conecta con el vacío, estoy pensando en el edificio de posgrados de la Universidad Nacional, estoy pensando incluso en el edificio el que está en el centro, que es el Centro de Cultura Económico. Creo que sí, también está presente esa relación entre los espacios sucesivos, esa oblicuidad de la que hablamos que que sucede en la arquitectura doméstica y que posiblemente, y que creo yo que también sucede en Salmona, pero sí sucede entre esos espacios, por lo menos en lo que yo tengo en la mente de Salmona, ¿no? Isa, si me permites una Claro. intervención, yo quisiera comentarle algo a Héctor Saúl respecto a la rampa que plantea Robert Vélez en las casas de los 50 aquí en Manizales. Si notaron en las fotografías, esas rampas, más que unos dispositivos mecánicos para ascender o descender, son el sistema ordenador de la casa, lo que nosotros antes veíamos como sistema ordenador en el patio, en el corredor. En este caso, Robert Vélez decide que es la rampa. Y cuando tú ves que la acompaña del atrio, descubres que hay una simbiosis muy potente que permite que desde cualquier esquina de la casa uno pueda percibir una amalgama espacial que se va al fondo mismo de todas las estancias. Es un sistema que se articula en los descansos y que precisamente depende exclusivamente de esa rampa para ordenar todo el conglomerado de estancias domésticas. Pero lo más interesante de esa rampa, y que a mí me causó un impacto muy grande cuando la pude caminar, recorrer, tocar, es que es una rampa, ¿cómo decir?, telúrica, es una rampa que parece que hubiera estado ahí como un vestigio arqueológico antes de que apareciera la casa y que a Robert solo le bastó llegar con todo el derredor de los espacios del hogar a rodearla y a acogerla, pero esa rampa que hacen particularmente en piedra, forran de una felpa muy espesa en el piso, pues es un tapete muy espeso, y que además, si lo notaste en las fotografías, no tiene pasamanos, resulta ser para mí el objeto fundamental de la casa. O sea, la rampa puede existir sin la casa, pero la casa no puede existir sin la rampa. Yo creo que la rampa corbuseriana, y eso no lo digo yo, lo dice Tim Benton, la rampa corbuseriana nace como en muchas cosas de Le Corbusier, como una consecuencia de las cosas que le van sucediendo en la vida. Él era un gran acumulador de experiencias, de eso nos hablará mejor Ricardo seguramente, pero la rampa corbuseriana, según Benton, nace en la casa La Roche con el principio de recorrer la casa para ver una obra de arte, y luego cuando Le Corbusier descubre las potencias de la rampa, se inventa luego ese juego de palabras que es la promenada arquitectural. Claro, el recorrido interno de las casas corbuserianas habría que verlo en un proceso de liberación de la rampa desde esa que queda enquistada entre los muros, como lo vemos en la Ville Savoie, hasta esa rampa libre y magnífica de la casa en La Plata, pues que es la Curuché, donde la rampa ya se vuelve un espectáculo que ya no está metido para de alguna manera romper con la hegemonía horizontal o vertical con esa oblicua que plantea, sino que ya se vuelve casi en un objeto monumental y escultórico, como ya de hecho Robert Berre lo tenía claro para sus casas. O sea, lo de Robert y la pregunta de Hugo nos abre un panorama muy interesante de investigación de Hugo Mondragón respecto a cuál es el origen de estos principios que eran tan fuertes en ellos, siendo, y hay que tener presente esto, muy jóvenes, estos chicos. Pues Robert Vélez tendría 20, 22 años cuando se le ocurren estos principios. Ok. Bueno, continúo con una pregunta de Fabián Mauricio Toro Caipa, que dice así: si bien el podio se reconoce como un elemento apropiado que armoniza las particularidades de la geografía donde se implantan estas viviendas, ¿qué consideraciones se encuentran en su investigación frente al rechazo y segregación a la vida urbana inmediata que generan estos elementos? Y hace la siguiente precisión: se tornan como zócalos cerrados que en la mayoría de casos solo contienen accesos. No, yo creería que no estoy de acuerdo con la introducción de la pregunta. Yo creo que, a excepción de un par de casos en donde en realidad
el podio se convierte en un limitante urbano y aún así ellos disponen escaleras, balcones y otras estrategias de relación y de escala con la ciudad. Por lo general, el podio en Manizales es muy frecuente que las casas se encuentren o en una doble pendiente, o sea, que el límite de la casa, el podio se presenta con más frecuencia cuando la casa está en esquina, porque se enfrentan por lo general dos vías con pendientes distintas. Entonces, mientras en un lado de la casa el podio se vuelve un antejardín generoso que abre, que permite que el peatón tenga una circulación mucho más amplia y distancia a la casa un poco y la intimidad de la actividad doméstica, de la intromisión del peatón, por el otro costado el podio adquiere altura. Y en ese costado en el que adquiere altura es en donde generalmente aparece la escalera lateral que reduce, por lo menos en relación con el peatón, la proporción del podio. También la materialidad del podio creo que es relevante en la urbanidad porque no es un podio contenedor de tierra, es un podio urbano con una textura que es amable, que escala, que es la piedra de canto rodado con la que deciden construir el podio. Entonces, yo creería que es un dispositivo de regularización que presenta condiciones de urbanidad, o sea, que se hace más amable, ¿no? Un poco, como lo decía Solá Morales, es un poco sensual, es a los sentidos, ¿cierto? Es rugoso, está escalado, permite la permeabilidad. Si ustedes ven, en la gran mayoría de los podios se puede acceder, las escaleras. Me parece mucho más invasivo una reja que un podio. Al podio generalmente se puede acceder, no tiene barandas, no tiene contenciones. Tú accedes y casi que puedes llegar hasta el porche de la casa sin ningún impedimento. Entonces, creería yo que es mucho más accesible que muchas de los límites que definen las casas recinto, por ejemplo. Entonces, no estaría de acuerdo, no creo que el podio carezca de esa urbanidad que demanda la buena arquitectura, ¿cierto? La arquitectura que hace ciudad. Ok, Isa, y una última pregunta para terminar y cerrar la conferencia de hoy. La hace Carolina Cruz. Pregunta, ¿cuáles serían las categorías a explorar en proyectos desarrollados en el Valle? Y pone entre paréntesis, Piedemonte y zona urbana. Pues, Carolina, nosotros, Piedemonte y zona urbana, hemos revisado de manera superficial, para ser franca, la arquitectura de Borrero Zamorano y Giovanelli, que tienen proyectos en el Piedemonte y tienen proyectos en el plan, digamos, en el Valle. Yo creo, en principio, que valdría la pena mirar muchas veces la elevación de la edificación en busca de las montañas que rodean el valle y que son omnipresentes, ¿cierto? Uno en el valle casi siempre cuando miras tienes en un paisaje lejano las montañas de los farallones. Y valdría la pena mirar cómo algunas de las arquitecturas que se encuentran en el valle se elevan en búsqueda de esas condiciones y también creo yo que el patio, como en la arquitectura del altiplano, se convierte en un dispositivo, el patio interior o el jardín, se convierte en un dispositivo de incorporación de la naturaleza dentro de la arquitectura. Hemos visto algunas de las casas, también hemos visto algunos de los edificios maravillosos. Es que yo creo que Cali tiene una arquitectura moderna increíble que valdría la pena revisar. No sabría cómo más orientar esa búsqueda. Yo creo que es mirando los proyectos, es muy difícil sin verlos poder establecer. Yo creo que mi recomendación sería mirarlos con atención, visitarlos si es posible y revisar. Para mí es interesante las recurrencias, las series,
Cuando una firma de arquitectos desarrollan una habilidad, establecen unas reglas y a partir de esas reglas operan en el tiempo y se vuelven maestros en el uso de esas reglas que ellos mismos determinan. Eso podría ser, tal vez no sabría cómo más orientar la búsqueda, es mirar el mismo proyecto, los proyectos van determinando en dónde poner el ojo, creo yo. Bueno, tenemos una última pregunta de Marilyn López Ceballos, que dice así: buenas tardes, soy de Santa Rosa de Cabal. En Manizales el clima y la topografía tienden a ser causa de deslizamientos. En este caso, ¿es mejor construir sobre podios o adaptar la estructura al terreno? ¿Y cómo se da frente a este tipo de factores en cuanto a la arquitectura? Yo creería, es cierto, la proximidad de los nevados ha hecho que los residuos de todas las erupciones o las cenizas que caen de los nevados hagan que el terreno sea deleznable, ¿cierto? En Manizales hay unos índices de deslizamiento. Yo creo que aquí están los ingenieros que más saben de contención de laderas. No sé si en el mundo, pero en el país posiblemente sí, porque aquí llueve muy fuerte y casi que con seguridad algún barrio se viene abajo. Hay un estudio que valdría la pena revisar porque al parecer, por lo menos de lo que sabemos, los rellenos hidráulicos no han fallado. Los rellenos en una ciudad en donde el terreno se desliza con tanta facilidad, donde el muro perimetral del podio no es de contención, sorprende un poco porque los rellenos hidráulicos no han fallado y los ingenieros civiles, en la Nacional hay una facultad de ingeniería civil, yo diría que se plantean un poco esa pregunta. Posiblemente hace falta el estudio de qué funcionó en esos rellenos hidráulicos para lograr constituir esos podios sin que esto implicara un riesgo de deslizamiento de las edificaciones que se levantaban sobre los podios. Yo repito que me cuesta mucho a veces decir cuál es mejor, si el que se incorpora en la ladera, porque también presenta problemas de humedad, es una ciudad muy húmeda, entonces también el que toca directamente la ladera tiene algunos problemas y el que se eleva de ella posiblemente otros. Entonces es una ciudad que sucede en un lugar en el que las condiciones son muy difíciles, las condiciones topográficas son muy difíciles, el terreno es inestable, pero muchas de esas casas que fueron construidas en los años 50 sobre podios, con esa técnica del relleno hidráulico, no han fallado en los continuos movimientos telúricos que hemos tenido en la ciudad. Entonces, no sabría, desde la ingeniería creo, hay un par de trabajos interesantes sobre los rellenos hidráulicos, porque han permanecido por 70 años y no han sufrido o no han sufrido de manera considerable, posiblemente sí se hayan transformado. Entonces, no creería que hay uno mejor que otro, sino hay dos maneras de hacer y de las dos maneras se puede hacer bien, creo. Es mi respuesta. Bueno, vamos a ir cerrando esta conferencia, no sin antes recordar cómo ese maravilloso paseo, Isabel, que nos has dado, comenzando por distintas regiones de Colombia, con distintas implantaciones de esas arquitecturas de Obregón y Valenzuela, de Giovanelli Borrero Zamorano, por esas que también existen en la costa, y luego conducirnos a tu tierra, a Manizales, para mostrarnos esa arquitectura que ha buscado como esas dos opciones en esa topografía, la de implantarse, acomodándose a ella o transformando ese terreno para estar ahí. Maravillosas las imágenes, gracias por mostrarnos como este trabajo que en realidad tiene mucho de importancia, es un ejemplo para que otros investigadores, otros arquitectos, estudiantes estemos interesados como en buscar esas raíces y ese patrimonio que es nuestro y del cual debemos de investigar y seguro que sacar a la luz. Y por último, mencionarles la conferencia que viene dentro de una semana, que estará a cargo de María Pía Fontana y Miguel Mayorga. Ellos están en Barcelona, en España, y nos van a dar una conferencia que se titula Care Cities, hacia calles más habitables.
Están todos muy cordialmente invitados y no sé, que tengan ya un feliz resto de tarde. Los esperamos a las lecciones de arquitectura de la distancia la semana entrante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.